y sé que esto es polémico y lo he razonado en otros sitios, singular de Occidente, en contraste con otras culturas, Occidente es la cultura que ha llevado más lejos la capacidad autocrítica. Si uno contrasta la cultura occidental con otras culturas, vigentes ahora o de otra época, lo que singulariza a Occidente ha sido, sobre todo en el siglo XIX y XX, un cuestionamiento radical de los fundamentos sobre los que se levanta el edificio de la cultura. El nihilismo, las vanguardias y todo, incluso a veces he dicho, la crítica al eurocentrismo es una creación de Europa también, de Occidente. La crítica a Occidente es sobre todo un producto del espíritu occidental. El multiculturalismo es algo que ha producido Occidente, no otros pueblos. La relativización de todos los fundamentos. Claro, que en el siglo XVI se alce una voz deslegitimando el proyecto político, cristiano, nacional e imperialista, o que con su discurso estorbe los progresos económicos, políticos, militares, eso es algo que hoy nos resultaría más natural. Y quien más, quien menos protestó contra la guerra de Irak, pongamos por caso, y la invasión de la guerra de Irak, se levantó toda la población, pero que una persona representante de las instituciones dominantes levantara su voz para decir cosas que estorban, que molestan, que dificultan, que cuestionan las finalidades de un imperio en expansión, del que además obtiene recursos, riquezas materiales y mano de obra barata, pues es algo que hoy a lo mejor nos parece más normal. Pero en el siglo XVI creo que representa una originalidad suma. Y esto como preámbulo a la pregunta que te quería hacer es, que también lo ha mencionado Ricardo, cuando hablaba, por ejemplo, del sueño americano de los hermanos de Teresa de Ávila. Claro, hay una gran literatura que habla de hasta qué punto el descubrimiento de América fue casi el hallazgo de Arcadia, aquel lugar idílico donde estaría el hombre natural, de gran riqueza también, habría oro, habría personas sin el menoscabo, ¿cómo dicen? El desprecio de la corte, el elogio de la aldea, personas de corte, de la aldea, pues, personas que van semidesnudas, con inocencia, que están provistas de gracia natural, y donde la gente va a hacer las Américas, y todo está más en un contexto de novela de caballería. Entonces, pues aparece, no sé, llaman Carolina a un territorio porque tiene que ver con nombres y tantas cosas, ¿no? Entonces representa un proyecto, el descubrimiento de América, que tiene interés económico, interés político, orgullo nacional, hemos descubierto América, y además un idealismo extraordinario, extremadamente movilizador, literario, estético, y en ese contexto viene un aguafiestas, que es un gran aguafiestas. Sí, es como lo denomina Jiménez Fernández, sí, sí. El frailecillo aguafiestas. Sí, eso te lo he leído. Entonces y él mismo, y además tú cuentas también cómo él, que debió ser una escena que a mí, no sé, se me ha disparado la imaginación cuando te lo he leído en el libro, él en Sevilla ve venir a Colón de uno de sus viajes. Imaginaos lo que es ser testigo de lo que cuentan. Yo en su día leí la relación que Cristóbal Colón escribe a los reyes católicos y la descripción que hace, que incluso se inventa personajes mitológicos que van volando por el aire, es decir, que su fantasía proyecta sobre el descubrimiento cosas que ni siquiera existen, pero que representan esa especie de idealismo y de entusiasmo por el descubrimiento de ese nuevo mundo, ¿no? que así se llamaba. Y él, de niño, ve a Colón, su padre participa en alguna de las expediciones, y dices tú que él mismo durante unos años participa de ese idealismo y va allí y parece que no se cuestiona nada. Y de pronto se produce, más o menos cuando tiene 28 años, un cambio. Tú lo atribuyes a 2 homilías, lo atribuyes también a un proceso de observación de la realidad que estaba ahí ocurriendo, y después de su conversión con 28 años, 10 años en silencio. Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, mi pregunta es, que en realidad más que una pregunta es una invitación a que desarrolles durante unos minutos, es ¿qué pasó? Para que una persona que estaba contagiada del idealismo extremo, en donde pocas veces una empresa colectiva aúna interés económico, interés político, interés nacional, orgullo, hasta científico,
y encima un idealismo literario casi legendario, ¿qué ocurre para que un señor que estaría surfeando en la ola del entusiasmo general, de pronto, con 28 años, como resultado de dos homilías, porque fue un acto de compasión, fue un acto de solidaridad, fue un acto de conversión religiosa, fue un acto de un hombre que en el fondo de su corazón le gustaba estar a la contracorriente, fue un acto de una persona que simplemente no aceptaba los atropellos del poder, habiendo disfrutado de ellos durante un determinado momento. ¿Qué ocurre para que una persona que se instalaba sólidamente en la tendencia general de todo un pueblo y que todo conspiraba a favor de un descubrimiento sin restricciones, qué ocurre para que se caiga del caballo, como Pablo yendo a Damasco, para que se convierta de pronto en el aguafiestas mayor del reino? Descríbenos, aunque sea durante unos minutos, ese proceso de conversión y esos 10 años de silencio, que son de silencio, pero no de inactividad, porque como tú cuentas, hay un proceso de estudio que fue determinante para sus obras posteriores. Bueno, en principio, efectivamente, reconocer la importancia que en la época tuvo el descubrimiento de América, ¿no? Y algún cronista, abundando un poco en esta fantasía, en este carácter maravilloso, habla de el descubrimiento de América como el segundo acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después de la encarnación de Dios en Cristo, ¿no? ¿Qué ocurre con las casas? Yo creo que efectivamente fue sencillamente la experiencia, la vivencia en América. Pero esto no le ocurre únicamente a las casas, es decir, Ricardo hablaba ahora también del tema de Bobadilla y Colón. Cuando hace unos años, pocos años, en el 2006, se descubrieron el juicio de relación de Colón, que había elaborado Bobadilla, la imagen que se tiene de la española es una imagen absolutamente horrible. Y es esto lo que observa las casas. Es decir, en ese proceso que efectivamente se utiliza el término conversión y desde el punto de vista de una cierta historiografía eclesiástica se ha hablado efectivamente como de esa nueva caída del caballo, dentro de los símiles de este proceso de introspección religiosa, de afianzamiento de la fe católica. Yo creo que efectivamente juega un papel muy importante el horror que él vive y que él describe, aunque lo describe posteriormente. Él habla de aquellos asesinatos sin sentido, dice, para probar las armas. ¿Quién era su modelo, por ejemplo? ¿Quién podía ser un modelo suyo? El modelo suyo, sin duda, los dominicos. En general. Particularmente un dominico que hubiera sido un Las Casas, pero que muere, que es Pedro de Córdoba. Mucha de la práctica evangelizadora, del modelo incluso de colonización que propone Las Casas, antes de ser el mismo fraile dominico, está inspirado en Pedro de Córdoba. Pero Pedro de Córdoba también era un hombre particularmente compasivo. Sí, y también muy implicado en este tipo de defensa del indígena. Sencillamente se trataba de construir ese nuevo mundo, pero de hacerlo, no voy a utilizar el concepto de una manera más justa, sino sencillamente de una manera mucho más humana, en el que efectivamente se pudieran disipar mínimamente aquellos horrores. Lo que ocurre en las Antillas es algo que no ocurrirá en las experiencias posteriores americanas. Eso hemos de tenerlo muy en cuenta. La población antillana desapareció completamente. Nosotros conocemos la persistencia del elemento indígena o del mundo del mestizaje que se daría en la zona de México, en la zona del Perú, en la Nueva España, en el Virreinato del Perú. En el caso, el choque entre el viejo mundo y el nuevo mundo en las Antillas condujo a la desaparición absoluta del mundo indígena. Es decir, ¿tú dirías que él era un hombre particularmente compasivo? Porque luego está ese otro aspecto que menciona Ricardo, claro, y que Menéndez Pidal parece que también tanto le impresionó, que a veces tiene un lado histérico. Bueno, más que un lado histérico, es decir, solamente abundando un poco más en lo que es ese silencio. Y ese silencio está provocado efectivamente por esa sorpresa, por ese estupor, por esa necesidad de encaminar las cosas de otro modo, y también por el hecho de que él fracasó en sus primeros proyectos. Él presentó proyectos de colonización a la monarquía. Primero, la creación de poblados mixtos, donde convivieran españoles e indígenas. Después, únicamente indígenas. Y bueno, la verdad es que las circunstancias le sobrepasaron. Hubo algún error estratégico por su parte y esto condujo al descrédito ante la corona, es un descrédito que vive en esos años, y a la necesidad de refugiarse y de efectivamente profesar como dominico. Esos años de silencio son los años mejor aprovechados. Sin duda, de ahí surge Las Casas autodidacta, que es capaz después de enfrentarse dialécticamente con las grandes espadas intelectuales de su época. Y respecto a lo que me comentamos, digamos, de una persona compasiva. Bueno, es sobre todo una personalidad compleja y es ciertamente, a veces Las Casas se muestra como un gran intolerante. Ya no es únicamente el papel que tiene de censor
de persona que, como se mueve en los cenáculos del poder, pues evidentemente puede llegar a la censura, sino también ese papel de intolerante. Por ejemplo, es muy intolerante, y es el gran error, el gran fracaso de las casas, es cuando se le pone al frente de un obispado en Indias, en Chiapas. Es un auténtico desastre. Se limita sistemáticamente a excomulgar, a plantear juicios extremos de moralidad, siempre sobre los españoles, idealizando extremadamente al indígena. Las casas, en ese sentido, tienen una limitación muy importante, y es el hecho de que él, creo que mentalmente quedó anclado en ese mundo de las Antillas, en ese mundo en el que había solamente españoles e indios, y en el mundo en el que los indios, sin protección, desaparecían. En cambio, el mundo americano, en las décadas siguientes, ya será un mundo que no será blanco o negro, donde aparecerá todo el fenómeno del mestizaje, el mundo de las castas. Y esto es algo que las casas nunca llegó a asumir. Y lo relevante es cómo otras figuras del clero, también partidarias de ese trato mucho más bondadoso respecto al indígena, en cambio ya vivieron ese otro mundo que no conoció las casas, y ahí le quedó, digamos, una radicalidad de base que efectivamente, bueno, no pudo actualizar. ¿Nunca tuvo un conflicto, no sé, San Juan de la Cruz pasó cárcel, un pobre bendito, y nunca sufrió una persecución política por parte del poder, siendo así como era una figura extremadamente incómoda? Claro, persecución política no, fue relegado, fue apartado, fue marginado, sobre todo con Felipe II. Ahora bien, ¿porque era las casas? ¿O porque Bartolomé de las Casas representaba una figura de un antiguo régimen que el nuevo príncipe también quería dejar de lado? Eso también es una cuestión, porque lo cierto es que Bartolomé de las Casas siempre tuvo abiertas las puertas del Consejo de Indias, del órgano supremo de decisión, hasta sus últimos días. Es decir, pero ciertamente, bueno, evidentemente lo que sí que tuvo que asumir son muchos momentos, digamos, de conflicto, pero no una persecución como tal, desencadenada desde la monarquía. Sufrió descrédito, sufrió puntuales arrinconamientos, pero yo casi, y es lo que insisto, fue un hombre muy cercano al poder, y que disfrutó de mucho poder en la época.